Semillas estelares, bienvenidos a otra edición de Revelación Humana. Hoy vamos a hablar del planeta Saturno. Hablamos de Venus en el video anterior y ahora quiero que hablemos de Saturno, porque Venus es un planeta positivo y Saturno es un planeta negativo. Tenemos más información de las cosas negativas en el planeta porque hemos estado viviendo en una civilización negativa. Entonces, conforme salga más información de los seres positivos, que saldrá con el tiempo, con sabiduría, cuando la humanidad no se trague estas verdades como manipulación religiosa, que es lo que hemos estado hablando de las religiones cósmicas en el futuro. Pero sabemos mucho ya de Saturno. Sabemos cosas muy profundas de lo que es Saturno, y lo que ya está quedando muy claro es de que Saturno es el sol oscuro de la polaridad negativa, de los controladores del planeta. El culto de Saturno es el sol falso que ellos idolatran. Existen dos soles en este planeta. Está el sol, el sol central, el sol que nos da vida a nosotros, que es una extensión del sol central de la galaxia, que es una extensión de la luz auténtica, creador universal del universo, como tú le quieras llamar, Dios, energía, frecuencia, vibración. El sol que nos da vida, el auténtico sol positivo, es el sol efectivamente que vemos, pero la polaridad negativa distorsionó eso para que estés realmente, secretamente, ocultamente, no idolatrando este sol, pero idolatrando el sol falso, el sol de Saturno. Saturno es un sol, aunque no lo creas. Ahora vamos a ver la relación entre nuestro planeta y Saturno. Ahora, cuando yo digo que Saturno es un sol, es porque está hecho de helio y de hidrógeno, igual que nuestro Sol. Entonces, desde un punto de vista anatómico, físico, cósmico, pues sí es un Sol. Y la manera en cómo se comporta Saturno es como si fueran ellos un Sol auténtico, que no lo es un Sol falso. Están rodeados de cosas que se mueven alrededor de ellos, así como si fueran un microsistema solar. Los anillos de Saturno son artificiales. Existen naves y bases negativas por todos los asteroides de Saturno. Vamos a hablar de lo que realmente son estos anillos. No son hielo, como dice la NASA, de hecho son cristales y están amplificando transmisiones que están apuntando a nuestro planeta, y vamos a meternos a todo esto más adelante con todos los detalles. Pero nada más ve el tamaño del planeta Tierra a comparación con Saturno. O sea, es un planeta profundamente imponente y se le llama también el Sol Oscuro. El Señor Oscuro, el Señor de los Anillos, así como en la película del Señor de los Anillos. Este es Sauron. Sauron es el ojo que lo ve todo, y lo que está muy interesante es de que en Sauron, que es Saturno, tú ves esas hélices alrededor del ojo, que es así como unas alas de ángel. Vamos a hablar de todo esto, y esta es básicamente la simbología de Saturno. Cuando tú ves esto en la antigüedad, a través de diferentes culturas, cuando ves un círculo alrededor del sol, lo que estás viendo son los anillos de Saturno. En la cultura egipcia está muy claramente marcado todo esto. Cuando ves esa parte que parecen cuernos, realmente lo que son es los anillos de Saturno vistas desde un ángulo inferior, vista desde nosotros los inferiores, donde si tú ves los anillos de Saturno desde un punto de vista inferior, tú puedes ver cómo en la parte de atrás se desaparecen los anillos, porque estás viéndolo en un ángulo diagonal. Entonces esto es lo que realmente es el culto de Saturno, totalmente presente en la cultura egipcia. En todos los símbolos iluministas está presente el culto de Saturno. Lo que son esas hojas de olivos es representante de los anillos de Saturno. Y es muy interesante que sean hojas de olivos, porque son hojas cortadas, ya está cortado de la naturaleza. No estás viendo un árbol conectado a Gaia, estás viendo extensiones cortadas de la naturaleza y usadas como símbolos. En la cultura musulmán también estamos viendo el culto de Saturno. No es una luna y un sol, es el sol falso, el sol oscuro de Saturno, siendo idolatrado por los musulmanes, y lo que tienes alrededor es el hélice. También se puede ver en el símbolo de Estados Unidos de poder. Las alas del águila
que también son las mismas alas en cuanto a frecuencia de las alas de los ángeles, que son entidades de dinámica predadora, observan el culto de Saturno. La fuerza aérea, la fuerza de operaciones especiales de la Fuerza Aérea, también se idolatra el culto de Saturno. Lo podemos ver presente en las diferentes compañías transnacionales, cómo se ponen estas alas alrededor del círculo, símbolos de los anillos de Saturno. La religión zoroastra, que fue la primera de las religiones abrámicas, todas originarias de Saturno, del culto de Saturno. También podemos ver las alas alrededor del planeta. Boeing, esa es otra compañía del complejo militar industrial que también alaba el culto de Saturno. Netscape, cuando existía Netscape, teníamos ahí Saturno adecuadamente representado. En los símbolos de la cultura popular tienes a Madonna con las hélices de Saturno arriba de ella. Una infinidad de personas, Lady Gaga, siempre usan esto, el culto de Saturno, asociado con los cuernos de Capricornio. Capricornio y Saturno están íntimamente relacionados en la astrología. La logia masónica más importante del mundo está en Londres y tienen estas alas representadas como estas bardas pequeñitas blancas, que son realmente los anillos de Saturno alrededor del centro de poder en esta sala de ceremonias. Philippine de Rothschild es una miembro del cartel bancario financiero de la familia Rothschild, que controlan todos los bancos centrales, también idolatrando al culto de Saturno a través de Capricornio y a través de este pentagrama negativo, que también lo podemos ver comúnmente en Baphomet. Aquí está muy adecuadamente representado el culto de Saturno, donde tienes el sol falso, la estrella oscura de Saturno, rodeada por un anillo, y tienes los cuernos de Capricornio debajo de este símbolo. Y en otros símbolos en la cultura popular moderna también podemos ver cómo se manifiesta el planeta de Saturno. Y pues es lamentable, ¿no?, que están haciéndolo en una manera muy subliminal, para que lo vayas aceptando. Y para todos los gurús que están asociados con el Vaticano y con el culto del grupo Illuminati, se debe de mencionar de que Roma, antes de ser llamado Roma Amor, antes de ser Roma, era Saturnia. La ciudad de Roma se llamaba la ciudad de Saturno. Y de hecho hay un templo enorme que todavía sigue ahí presente de la era de los romanos, que es el templo de Saturno. Y en un libro muy interesante, Fritz Springmeier lo dice muy bien. Saturno es un importante elemento para entender la larga historia de esta conspiración, regresando a la antigüedad. La ciudad de Roma era originalmente llamada Saturnia o ciudad de Saturno. El Vaticano retiene mucho del simbolismo de Saturno en sus rituales. Saturno está relacionado con Lucifer y en varios diccionarios ocultos asociado con la maldad. Y todos los que quieren aventar el choro mareador de que Lucifer realmente era positivo, te estoy presentando las cosas tal y como son. Ya no se pueden esconder y tampoco distorsionar la energía positiva en negativa como lo han estado haciendo. Esto es el culto de Saturno, el falso sol, y todos los símbolos asociados con el culto de Saturno son de polaridad negativa. Ahora vamos a hablar en detalle de lo que es este planeta. Algo muy interesante que salió de las imágenes de Saturno es el hexágono que hay en el polo norte de este planeta. Hay un hexágono semiestelares en el polo norte de Saturno. Las imágenes de Cassini, cuando regresaron, han habido algunas máquinas que rastrean el sistema solar como Cassini, Voyager 1 y Voyager 2. Son los tres máquinas de la NASA en donde salieron imágenes verdaderamente interesantes. Han habido todo tipo de teorías de por qué se forma un hexágono en el polo norte de Saturno. Muchos dicen que son las tormentas que llegan de diferentes direcciones y forman un hexágono. Es mi interpretación de que este hexágono está siendo manufacturado artificialmente a través de ondas y frecuencias que salen de los anillos en donde están las bases negativas y se forma este hexágono. Por ejemplo, en este video que te voy a enseñar, puedes ver muy claramente cómo se
se manipulan las frecuencias del agua. Y el agua es una sustancia de las más abundantes del universo. Entonces tú puedes ver aquí cómo el agua puede ser manipulado. Estás viendo agua sobre una bocina acústica y cuando le ponen ciertas frecuencias auditivas al agua, tú ves cómo se empieza a organizar el agua en geometría sagrada, se empieza a hacer grupos, asociaciones geométricas, porque sí vivimos en un universo holográfico en donde se manipula a través de la numerología cuántica y de la geometría sagrada, que no es positiva ni negativa, es simplemente lo que es, pero las conciencias negativas usan esta frecuencia del universo para manipular a seres que ni siquiera saben que están siendo manipulados. Entonces este es el motivo, desde mi interpretación, de por qué hay un hexágono en el polo norte de Saturno. Es algo profundamente interesante. Y pues David Icke, una persona que yo respeto mucho, Semillota Estelar, fue el que principalmente ha abierto este tema del culto de Saturno. Él dice que los anillos de Saturno son un sistema masivo de transmisión de señales que manipulan la realidad. Y no es hielo los anillos de Saturno, son cristales. Y son cristales colocados ahí específicamente para relevar una transmisión muy fuerte que nos están mandando a este planeta, y eso es lo que vibracionalmente ha mantenido a Gaia esclavizado por miles de años en tercera dimensión, en tercera material dimensión, para que todos los seres que nacen en este bello planeta, cuando ya llegan, las salidas son muy difíciles, las manipulaciones a través del sistema financiero, las sectas de estos gurús religiosas, la manera en cómo distorsionan la realidad para mantenernos en tercera. Mucha de esta información no tiene nada que ver con conjetura ni con especulación. Podemos basarnos en los hechos que han estado saliendo estos últimos años. Uno de los científicos de la NASA que pudo ver con sus propios ojos los telescopios y las imágenes de Cassini y de Voyager, Norman Berggruen, un excelente libro en donde él abre este secreto de y le llama The Ringmakers of Saturn, los manufacturadores de los anillos de Saturno. Y aquí es donde se mete en detalle a las naves nodrizas que han sido fotografiadas por estos telescopios y por estos rastreadores del sistema solar. Aquí tenemos las imágenes alrededor de los anillos de naves que parecen que son naves enormes. Ya viste del tamaño del planeta Tierra con Saturno, ¿no? Ya observamos esa comparativa. Saturno es enorme. Estas naves son del tamaño de nuestro planeta. Ahora, pueden ser interpretadas como naves o pueden ser interpretadas como bases. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se pueden mover y pueden desaparecer y aparecer. Entonces se podría decir que son bases y son naves. Son naves generacionales donde hay ciudades del tamaño del planeta Tierra. Imagínate el tamaño de una nave del tamaño de nuestro planeta. Una de las imágenes de Cassini es interesante cómo se puede ver cómo una de estas naves cilíndricas están soltando un tipo de... pues están soltando algo que no sabemos qué es, pero sí aparece muy visible en los anillos de Saturno, así como si fueran chemtrails, como si fueran estelas químicas. Constantemente están rociando los anillos de Saturno con algún tipo de sustancia, y de hecho las imágenes a través de los siglos, desde que se descubre el telescopio y han estado observando a Saturno, pueden ver cómo los anillos de Saturno han ido incrementando en intensidad el color y el reflejo de luz de nuestro Sol a estos anillos. Las naves sueltan algo como las rociadas de las estelas químicas en el planeta. Aquí tenemos unas imágenes de Cassini juntas, en donde tú puedes ver los movimientos de estas naves nodrizas. Lo vuelvo a repetir, todo esto ya está documentado de Cassini, de cómo la NASA ha sacado todo esto, pero no quieren que todo esto salga y han ido suprimiendo toda esta verdad a través del internet, pero las imágenes de Cassini ya fueron escurridas a la conciencia pública de la humanidad y ya no lo pueden ocultar. Estas naves están presentes en Saturno. Ahora, ¿quiénes son estos extraterrestres que están en Saturno? ¿Cómo los podríamos identificar? Pues los podríamos identificar como los arcontes.
los reptiles que se hablan en el gnosticismo, los ángeles falsos, que son los ángeles del catolicismo, y otras razas asociadas con la polaridad negativa, así como los arios humanos que salieron del programa secreto espacial hace 80 años, una variedad de seres nórdicos negativos, arios negativos, reptiles, grises, y no podemos hacer estereotipos. Todos los pleiadianos no son positivos y todos los reptiles no son negativos. El universo es variado. Hay reptiles positivos y hay nórdicos negativos. Y esto aplica con nosotros en nuestra humanidad. El fractal humano de todo lo que les estoy diciendo es, no podemos hacer estereotipos de personas que son diferentes a nosotros. Los negros no todos son unos holgazanes, los musulmanes no todos son unos terroristas, los homosexuales no todos son unos pervertidos. Necesitas percibir la energía de otros seres a través de su frecuencia y no de su apariencia. Si tú estás juzgando a través de la apariencia, estás haciendo una interpretación física nada más, exactamente en donde nos quieren a nosotros. Pero es mi interpretación de que sí están llenas de bases y de ciudades y de lugares donde hay vida consciente en Saturno. Es mi interpretación que es una frecuencia profundamente densa. La cuarta dimensión está muy abierta en los anillos de Saturno y es de ahí de donde se ha operado muchos de los falsos trucos de luz hacia la civilización. Ahora vamos a meternos al tema de cómo Saturno y su frecuencia negativa que apuntan hacia nosotros ha manipulado la conciencia y la espiritualidad de la humanidad. El hexágono que está en el polo norte de Saturno, este hexágono es la clave de todo. Este es el símbolo de los negativos, porque este hexágono tú lo puedes convertir en una estrella de David y de hecho también lo puedes convertir en un cubo tridimensional. La religión musulmana y la religión judía está muy asociada porque son religiones abrámicas y están manipuladas de la misma manera. Por ejemplo, el cubo en la religión musulmana, aquí tenemos una imagen de un cubo en Meca donde se juntan millones de musulmanes todos los años y forman una resonancia que es negativa, a pesar de que ellos no lo entienden de esa manera. Pero es una resonancia negativa en donde están idolatrando el culto de Saturno. Y de hecho las personas que caben dentro de esta plaza empiezan a hacer círculos en direcciones opuestas, como los anillos de Saturno. La estrella de David realmente son dos triángulos, dos pirámides unidimensionales opuestas que simbolizan la dualidad en la que vivimos. Y así es como se manipula nuestra dualidad. Si tú ves un hexágono, así como el hexágono que está en el polo norte de Saturno, y es de norte a sur, porque así es como funciona la manipulación magnética de norte a sur, lo hacen igual en nuestra civilización, norte a sur. Ciudades poderosas en el norte, continentes poderosos en el norte, siempre es de norte a sur. Entonces este hexágono, que es el cubo de los musulmanes, vibracionalmente nos codifican con estos símbolos para poder manipularnos en esta dimensión. Tú puedes convertir este símbolo en una estrella de David. Y de hecho, interesantemente, ese cubo negro que idolatran los musulmanes también es el mismo cubo negro que se ponen los judíos en la frente. Muy interesante. Son asociaciones innegables. Y también lo vemos en el catolicismo. No nos podemos quedar atrás con esta otra frecuencia. El cubo realmente es un contenedor de espiritualidad. Es una compresión dimensional en donde nos tienen, y la cruz también forma un cubo. Ahora vamos a meternos al tema de los ángeles con esta imagen que construí para hablar de lo que son los ángeles en contexto con la religión católica y el cristianismo. La palabra ángel, ang, significa angosto o comprimido o apretado. En la etimología de una infinidad de lenguajes, puedes investigarlo. Ang significa angosto. El significa el dios semita. Entonces los ángeles, como nosotros los conocemos en nuestra cultura, lo que realmente son dioses angostos, dioses comprimidos, dioses limitados o dioses falsos, como le quieras llamar. Es una manipulación de la luz auténtica del universo. La luz pura, Dios, o como tú le quieras llamar, cubre el espectro total de frecuencias de luz, porque la luz es energía y la energía es conciencia.
Ya todo depende si es usada en negativo o en positivo. Entonces, cuando llega la luz del cosmos a manipularnos, como lo están haciendo con los transmisores desde Saturno a nuestro planeta, pasan por esta herramienta geométrica que es la pirámide. La pirámide de control en nuestra civilización es fundamental para mantener la dimensión comprimida. Entonces se usa la pirámide, que no es un símbolo geométrico ni positivo ni negativo, es simplemente una herramienta, pero se está usando una herramienta en negativo. Comprimen a través de la pirámide la luz pura de Dios y la convierten nada más en 7 rayos visibles que tenemos en nuestra civilización. Por eso yo recomiendo que estudiemos los 7 rayos, los 7 chakras, las 7 luces visibles que tenemos para poder entenderlas y poder trascenderlas, para abrir esta dimensión. Cuando yo hablo de abrir esta dimensión, es de abrir este espectro de luz tan limitado que nosotros tenemos. Entonces quiero que quede eso muy claro. La palabra ángel significa Dios angosto o Dios comprimido, y eso es exactamente lo que hacen en este embudo dimensional. Nos meten un Dios falso, un Dios comprimido. La palabra El significa Dios en semita, y ese es el motivo de por qué todos los ángeles de la Biblia se llaman Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, Jofiel. De hecho, Israel es parte de eso, usan el elite, elecciones, elevado, elegido. Cuidado con el uso de las palabras, porque así es exactamente cómo nos manipulan y nos colocan en dinámicas piramidales. Ahora, yo tengo amigos que se llaman Miguel, Gabriel, Rafael, y digo, no significa nada. O sea, si a ti te pusieron un nombre de un ángel, pues no pasa nada. Digo, ya estos nombres son parte de nuestra cultura, pero sí deberías de saber el origen de estos nombres, ¿no? Significa Dios, y nos están metiendo dioses comprimidos. Ahora, en la manera en cómo se puede contextualizar todo esto con las religiones cósmicas que se están formando es como lo que está haciendo el contactado Ricardo González con una entidad que se le aparece que se llama Antarel, que se me hace algo muy sincrónico de que se llame Antarel, ¿no? Así como Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Jofiel, Antarel. Entonces, este Antarel es un ser que se le manifiesta a Ricardo González, pero yo aprecio mucho a Ricardo González porque ha sido bastante objetivo a través de los años con todo esto. En el 2017 saca un post en Facebook en donde pone un dibujo de lo que él ve como lo que es Antarel, y se me hace interesante e irónico que pone un cubo. Pero él ahí menciona de que no es su guía personal. Y eso yo respeto mucho a Ricardo por decir eso, porque hay otros manipuladores de estos temas que dicen que no, que sus guías, que lo están guiando y que son un instrumento para cambiar a la humanidad y bla, bla, bla. Ricardo ha sido bastante objetivo con el tema de Antarel, porque inclusive él ha reconocido a personas de que pues existe la posibilidad de que Antarel es una entidad que sí lo está manipulando, porque estamos hablando de conciencias profundamente desarrolladas, conciencias negativas muy, muy desarrolladas. Ahora, no tenemos concretamente lo que realmente hay detrás de esto, pero cuando yo veo el nombre de Antarel, la asociación con el cubo, el culto de Saturno, la asociación con el él al final de todos los ángeles, y conectamos todo esto con la conciencia de hoy, la nueva conciencia, en donde las religiones hemos visto que van en una trayectoria constante de morfología, se van cambiando y modificando a la conciencia actual, y la conciencia actual está ya muy sedienta de información cósmica, y así es como están haciendo la modificación a las religiones del futuro con este tipo de ángeles. Pero yo aprecio que Ricardo ha reconocido de que existe la posibilidad de que hay una manipulación detrás de todo esto, porque pues ¿cómo podemos competir nosotros, los seres humanos aquí encarnados, con seres dimensionales que operan en cosas enormemente incomprendibles inclusive? Entonces sí lo ha reconocido Ricardo. Entonces ahí él demuestra objetividad en lo que está haciendo. Entonces yo aprecio mucho eso de Ricardo. Él está fluyendo con las cosas que le están pasando, y yo no veo una intención específica de él de manipular. Él está compartiendo lo que sabe, y pues yo le agradezco a Ricardo por lo que está haciendo, a pesar de que desde mi punto de vista sí es una manipulación negativa el contacto que está recibiendo. Y por otro lado tienes a otras personas, ¿no? Que sí le meten ahí el protagonismo angelical a más no poder. Cualquier persona que se proclame comandante,
consistente con las jerarquías angelicales, que pues si te llamas comandantes, como decir arcángeles, serafines, etc., y te autonombras un nombre con fonética angelical, estás involucrado en el protagonismo de las religiones cósmicas, y hay muchas personas que están haciendo esto, y esto sí no estoy de acuerdo. Ok, entonces vamos a pasar a la matrix de Saturno y Luna, nuestra Luna. Hemos hablado en videos anteriores de cómo nuestra Luna es un satélite negativo, pero ese no es el origen de nuestra Luna. La Luna en sí es un satélite artificial positivo que se pone aquí después del tiempo de los dinosaurios, cuando los reptiles dominaban este planeta, y hay un convenio exopolítico en donde está decidido de que el planeta Tierra va a ser un lugar para muchas diferentes especies, de que va a haber diversidad de vida. Y la Luna, cuando la traen y la colocan, es para terraformar un planeta que sea habitable para los mamíferos también, no nada más para los reptiles. Entonces la Luna, cuando la traen, empieza a formar diferentes estaciones, polos, diferentes mareas, la gran diversidad de vida que tenemos en este planeta es gracias a la Luna. Y los measurements, ¿cómo se dice? Las medidas de la Luna y la Tierra y la Luna con nuestro Sol son cosas sincrónicas que no se pueden ver con ninguna otra luna en relación con ningún otro planeta con nuestro Sol. Para los que quieran indagar más a fondo en este tema, el libro de Christopher Knight, Who Built the Moon, ¿Quién construyó la Luna?, está muy bueno, muy interesante. Y pues tenemos más confirmación de todo esto de las frecuencias manipuladoras de Saturno, como por ejemplo lo que han dicho los gnósticos en los textos que se descubren en Egipto en 1945, los Nag Hammadi texts, los Dead Sea Scrolls, los scrolls del Mar Muerto, hablan de cosas impresionantes. Los arcontes pueden hacer cosas aparecer que no están ahí. Pueden inducir una experiencia de realidad virtual. Entonces, hoy en día tenemos ya la ascensión de la realidad virtual por la polaridad negativa. Y todo siempre ha sido de lo mismo. Nada más que antes, cuando sí se hacía una manipulación física a nosotros, los arcontes sí se manifestaban en diferentes maneras y hacían trucos de luz. Los musulmanes también sabían de estos arcontes que se aparecían en sus culturas. Los jinn, de hecho, les llaman jinn, de ahí viene la palabra genie, genio, viene de la palabra jin, genio. Los genios eran los que manipulaban a la humanidad generando ilusiones. Y de hecho en Egipto, si tú vas a Egipto y realmente, si vas de turista no te vas a dar cuenta de esto, pero si te metes a la cultura local de los egipcios, tú ves que en todos los baños bajan el excusado, bajan la tapa del excusado, porque ellos creen que los jinns, los genios, salen de las cloacas, de las frecuencias más bajas del planeta y los manipulan. Entonces ellos tienen esta creencia de los excusados, está muy interesante. Y por supuesto Walt Disney te va a distorsionar lo que son los jinns, los genios, de polaridad negativa, polaridad positiva, a través de una luz falsa, como lo que es este tipo de programación a través de la televisión. El culto de Saturno está presente en toda la civilización. Aquí tenemos el diseño que se hizo en el 11 de septiembre, el lugar donde se hizo este sacrificio humano. Así como los sacrificios humanos de las pirámides, el sacrificio humano en la era moderna, que fue el 11 de septiembre, la primera falsa bandera del siglo XX para meternos al nuevo orden mundial, se pone ahí el culto de Saturno. Se venera el culto de Saturno en la estación de tren que está en Ground Zero, en Nueva York. Puedes ver el ojo Illuminati que domina todo y los anillos alrededor del culto de Saturno, que también representan la frecuencia que nos están bombardeando para manipularnos. La simbología aquí es la programación dimensional, es un bombardeo simbólico. Todos estos símbolos es como nos manipulan. Aquí tenemos una foto del Hubble Space Telescope, que es muy, muy interesante esta foto aquí, en donde puedes ver cómo desde lejos Saturno es muy pequeño. En esta foto estamos viéndolo desde un lente muy amplio. Está rodeado de una frecuencia que solamente es visible con infrarrojo. Nosotros no podemos ver esta frecuencia. Un telescopio normal no puede ver esta frecuencia, y es una frecuencia masiva que está alrededor de Saturno, que se emana desde el planeta.
Las imágenes del telescopio Hubble han sido maravillosas, en donde se puede confirmar las naves nodrizas pues parecen cilíndricas, pero no necesariamente pueden serlo, porque estamos hablando de una distancia muy larga y están absolutamente enormes estas naves ciudades. Cada una de estas naves es del tamaño del planeta Tierra, o sea que ya te puedes imaginar la infinidad de cosas que pueden haber ahí. Y pues es muy interesante todo esto, ¿no? La granja de la energía humana es lo que están haciendo con nosotros básicamente desde Saturno. En conciencia limitada no nos damos cuenta de las ruedas karmáticas en las que nos tienen. Entonces es una manipulación espiritual en la que nos tienen. Es la manipulación de esta dimensión para mantenerla comprimida, negativa, y los símbolos que se usan es para codificarla y no te des cuenta de lo que está pasando. En el libro de Carlos Castañeda, El lado activo del infinito, hay un pasaje muy interesante en donde dice: tenemos un predador que vino de las profundidades del cosmos y tomó control sobre nuestras vidas. Los seres humanos son sus prisioneros. El predador es nuestro amo y señor. Nos ha vuelto dóciles, indefensos. Si queremos protestar, suprime nuestras protestas. Si queremos actuar independientemente, nos ordena que no lo hagamos. Para ellos, nosotros somos comida y nos exprimen sin compasión, porque somos su sustento. Para mantenernos obedientes, dóciles y débiles, los predadores se involucran con una maniobra estupenda desde el punto de vista de un estratega. Una maniobra horrible que es el punto de vista de quien lo sufre. Nos dieron su mente. ¿Me escuchas? Los predadores nos dieron su mente, que se vuelve nuestra mente. La mente del predador es barroca, contradictoria, mórbida, llena de miedo a ser descubierta en cualquier momento. Carlos Castañeda, Semillota Estelar. Ahora, la parte interesante de todo esto, Semillas Estelares, es de que no va a ser así siempre. De hecho, ya han empezado los cambios y han estado pasando por bastante tiempo, pero no nos hemos dado cuenta de estos cambios porque son graduales. Es mi interpretación de que los círculos de cultivo de Inglaterra es un hackeo a esta frecuencia del culto de Saturno. El hackeo es exponer la frecuencia a nosotros, que podamos ver estas figuras geométricas y que comencemos a decodificar la matrix en la que vivimos con la geometría sagrada que existe en el universo. Esa es la tarea principal para expandir la dimensión, de que podamos decodificar esta dimensión, y es mi interpretación de qué es lo que se están haciendo con los círculos de cultivo en Inglaterra. Y pues esto es lo que es Semillas Estelares, el culto de Saturno. Algo profundamente importante. La próxima vez que veas uno de estos símbolos iluministas alrededor de tu ciudad, en tu iglesia, en algún gurú que te está aventando el choro mareador en YouTube, cualquier cosa que te están diciendo, que te estén tratando de adoctrinar a las religiones cósmicas del futuro, lo están haciendo con esta frecuencia que manipula nuestro planeta, que viene de Saturno, donde están los extraterrestres negativos manipulando nuestra dimensión, y ha llegado al fin ese reino de oscuridad, porque ya se está abriendo todo esto, y lo que necesitamos es la sabiduría para tener la paciencia de que se continúe abriendo todo esto sin precipitarnos y caer en la tentación de las religiones cósmicas. Y es todo lo que tenemos por hoy, Semillas Estelares. Les mando un fuerte abrazo con muchísimo cariño, y pues ya saben cómo lo decimos aquí, hoy, mañana y siempre. Quiéranse mucho, ámense mucho. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.